la estadística de Cádiz al sistema centralista 1812-1842, un ejemplo del Estado y del Departamento de Jalisco. Vamos a dar, en primer lugar, la palabra a la maestra Ana María de la O. ¿Sí? Muy buenos días. Saludo aquí a quienes me acompañan en la mesa, al doctor justamente Ira de Gortari, al doctor Jaime Olveda y a la doctora Pilar Gutiérrez. Bueno, quiero decir en primer término que es un gusto para mí y un honor participar en la presentación del reciente libro del doctor Ira de Gortari Rabiela, publicado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Agradezco al doctor Ira de Gortari su amable invitación para estar esta mañana aquí. El libro que hoy presentamos se inscribe en la línea de investigación Historia Política Institucional e Historia de la Organización Política Territorial Nueva España y México, siglos XVIII y XIX, que el doctor Ira de Gortari trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde es profesor investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Con base en herramientas de la historiografía cuantitativa que implica el procesamiento de datos mediante operaciones matemáticas y estadísticas, el autor realizó un análisis comparativo entre el constitucionalismo gaditiano y el primer federalismo en nuestro país y tomó como estudio de caso justamente las estadísticas en el Estado y el Departamento de Jalisco. El libro está organizado en dos partes. La primera está compuesta por 5 apartados y la segunda contiene la transcripción, paleografía pues, de la estadística que la excelentísima Junta Departamental ha formado de su departamento, elaborada en 1838 y que constituye todo un hallazgo, pues su existencia hasta se desconocía. El doctor de Gortari, como todo buen historiador, expone primeramente los antecedentes del tema y señala cómo la corona española desde el siglo XVI planeó una estrategia para controlar los territorios conquistados allende los mares. La gobernabilidad de estas tierras dependía de la información más completa que se pudiera obtener sobre la situación geográfica, población, distancias, comunicación, recursos naturales y costumbres, entre otros aspectos. Para ello crearon cuestionarios y enviaron a virreyes, gobernadores y demás autoridades de estos territorios instruyéndolos para que recabaran la información solicitada, la cual luego sería turnada al Consejo de Indias. El autor refiere que durante los siglos siguientes se fueron afinando los cuestionarios y hacia 1812 las Cortes crearon unas detalladas instrucciones para las informaciones obtenidas. Cito, salgan uniformes y coordenadas bajo un mismo método, fin de cita, y con ello girar los lineamientos pertinentes a las diversas autoridades de la Nueva España para el mejor gobierno y administración de las tierras bajo su dominio. En el apartado sobre el primer federalismo luego de la consumación de independencia, de Gortari relata cómo para elaborar la primera acta constitutiva de la federación en 1823 hubo discusiones y debates entre los que apoyaban el federalismo y los que abogaban por un gobierno centralista. Finalmente, en enero de 1824 se aprobó el acta y posteriormente en la Constitución se estableció que la federación estaría formada por 19 estados y 5 territorios. Una vez instaurada esta nueva organización política, la estadística se convirtió en una importante herramienta para la administración, de manera que los prefectos, jefes de departamento y de cantón, así como los jefes de policía debían encargarse de elaborarla con la información que recabaran y posteriormente enviarla a los gobernadores para que rindieran su informe. Sin embargo, precisa el autor, esta actividad tuvo diversas dificultades para ser cumplida, por confusiones, desconocimiento, tardanza e incluso negligencia. Digamos que la estadística era un censo detallado de muchos aspectos de la vida en estos territorios, que incluía inmuebles tanto civiles como religiosos, salarios y hasta de qué manera y cada cuándo llegaban las lluvias, datos que además eran supervisados por enviados especiales que debían constatar su veracidad. De Gortari apunta en el tercer apartado que durante el gobierno centralista también se requería información estadística para dividir el territorio en departamentos y con ello organizar los gobiernos locales, dependiendo de la densidad poblacional, cosa que resultó difícil dado que la información disponible no era del todo consistente.
Finalmente, durante este periodo se configuraron 24 capitales departamentales que fungieron como centros políticos administrativos. Cabe señalar que el autor incluye en este trabajo diversas tablas y gráficas que ofrecen datos y cifras sobre las estadísticas en algunas poblaciones, la mayoría del estado de Jalisco y en diversos años, para ilustrar de mejor manera su estudio comparativo. En ese sentido, pone como ejemplo el estado y departamento de Jalisco, particularmente con la estadística que la excelentísima Junta Departamental de Jalisco ha formado de su departamento, documento que constituye el motivo esencial de su investigación. Hay que resaltar que esta estadística de 1838, así como las noticias geográficas y estadísticas de ese mismo año, fueron realizadas por Manuel López Cotilla por encargo de la Junta de Seguridad Pública. Por cierto, López Cotilla informa que se hicieron correcciones al mapa del departamento de Jalisco realizado por el capitán José María Narváez. Este mapa, comenta el doctor de Gortari, es de buena calidad, tanto por su trazado como por los señalamientos sobre latitudes, longitudes y localización de ciudades, villas, pueblos, haciendas y rancherías, entre otras poblaciones. En este libro se incluye una reproducción de dicho mapa. También en sus conclusiones el doctor menciona que durante el federalismo la estadística era una de las obligaciones constitucionales del régimen. Sin embargo, por la inestabilidad política, entre otras causas, no se realizó exitosamente y que durante el centralismo el uso de categorías territoriales más homogéneas permitió clasificar los informes de mejor manera, cosa que no se pudo hacer durante el federalismo. Con respecto al documento que nos ocupa el día de hoy, que es la estadística de 1838, y que aquí se transcribe, repito, de manera completa, llama la atención, entre otras cosas, la disculpa que ofrece López Cotilla a la Junta Departamental. Y cito, por haber presentado una obra que está muy lejos de corresponder al nombre de la Junta Departamental de Jalisco. Fin de cita. Esto debido a las dificultades que enfrentó para recabar la información estadística que se le pedía y porque consideraba que tenía muchos errores e imperfecciones. Aquí quiero referirme, por ejemplo, cómo en el citado documento se habla de Guadalajara, capital del primer partido que era considerada como la segunda ciudad de la República, por su población, riqueza e ilustración. Dice que hay 13 plazas, 3 de las cuales eran las más importantes, cito la de Armas o la de la Constitución, la de la Independencia en su principal mercado y la de Toros, en donde regularmente se da ese espectáculo y forman un perfecto cuadro. Fin de cita. Y bueno, va describiendo la plaza de Armas, rodeada de fresnos y una fuente de agua buena, los portales que rodeaban la plaza, y por demás también resulta interesante, porque yo creo que algo importantísimo de este libro es todo lo que he venido mencionando, pero que se convierte en un libro de consulta obligada para todos los que trabajamos no solamente historia regional, historia de Jalisco, sino también que abre toda la veta para la historia e investigaciones sobre historia medioambiental en Jalisco que se trabaja en el Centro Universitario de la Costa Sur. Resulta por demás interesante el relato que se hace sobre los diversos intentos que desde 1600 se hicieron por dotar de agua a la ciudad y los personajes que en distintos años propusieron proyectos para lograrlo, hasta que se llamó a Fray Pedro Buceta, quien ya había conseguido abastecer de agua al puerto de Veracruz. Buceta, bueno, nos describe cuáles fueron las instrucciones para ir construyendo ese famoso acueducto y que fue para dotar de agua a Guadalajara. Lo interesante de todo esto es que el fraile además perforó pozos, además del Cerro del Coli, con un sistema de cañones subterráneos, los comunicó entre sí y prolongó esos cañones hasta una caja donde se almacenaba y desde ahí se repartía a distintas fuentes. Esto ocurrió en 1740. Y por comentar nada más de manera rápida lo que tiene que ver con el distrito de Autlán, que correspondía a la parte de Autlán y Mascota, pues bueno, es muy interesante todo lo que señala sobre desde las descripciones de los cultivos, los cañaverales de la hacienda de Ahuacapán, también todo lo que tiene que ver con los minerales, como que luego ya en el siglo XX se explotaron de las minas de San Francisco, o también todo el agua que viene de Cacoma hasta llegar a Yutita, toda el agua que también que baja de Manatlán,
Pero algo también muy interesante es lo que llama López Cotilla el buceo de perlas, y que es en Punta Pérula, ¿sí? Y bueno, también la extracción de sal en toda esa región. Yo creo que hay múltiples entradas para abordar todo este estudio que hoy nos presenta el doctor Ira de Gortari. Bueno, finalmente quiero señalar que también es importante porque no solamente se está trabajando a Jalisco en sus distintas divisiones políticas y administrativas, sino que cabe recordar que para esta época, pues el distrito y luego cantón de Tepic estaba integrado al territorio de Jalisco. Bueno, finalmente quiero decir que estamos ante un libro valioso por lo que aporta para la investigación en el área regional, medioambiental, cuantitativa, y por esa detallada relación geográfica, comercial, agrícola, hídrica y ganadera, entre otras cosas, que contiene, además del estudio, la estadística elaborada por el insigne Manuel López Cotilla. Quiero felicitar al doctor Ira de Gortari por este trabajo e invito al público y a los interesados en todos estos temas que tienen que ver con la historia de nuestra entidad a leer y a tenerlo pues en sus manos y recomendarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Ana María de la O, y damos paso del uso de la palabra al doctor Jaime Olveda. Muchas gracias. Buenos días. Quiero empezar destacando la importancia que tuvieron las estadísticas cuando menos en el siglo XIX, porque fueron documentos muy valiosos para los gobiernos de aquella época. Una estadística tenía muchos datos, informes acerca del contenido de una región. Una región tiene un contenido, bosques, agricultura, ganadería, aves, animales, en fin, toda una serie de elementos que eran necesarios conocer para planificar bien el desarrollo de un estado o de un país. Entonces, todos los gobiernos estuvieron muy preocupados en levantar estadísticas, pues para hacer un programa de trabajo, para ver cómo iban a gobernar, pues cómo iban a gobernar un territorio sin conocer el contenido, tenían que saber ese contenido. Entonces los gobiernos ordenaron la elaboración de estadísticas, y no solamente en el siglo XIX, desde finales del siglo XVIII, con la Ilustración se fomentó mucho este tipo de documentos, encomendados a las personas más cultas de una ciudad. Fueron las encargadas directas de levantar estas estadísticas y pidieron informes a los pueblos de cuántos habitantes había, qué distancia se había de ese pueblo con otros, cuál era la actividad predominante, en fin, una serie de informaciones. Pero para levantar una estadística no hubo un plan definido. Cada autoridad local levantó la información a su entender, y entonces la información que recibieron los encargados de realizar esa estadística no contaron con datos verdaderamente exactos, sino adolecían de muchos defectos. Entonces, pues eran muy importantes. Para nosotros ahora, para los historiadores, estas estadísticas, aunque con sus fallas, son muy útiles porque nos ayudan a reconstruir el pasado histórico de una época. Si yo quisiera saber cómo era Guadalajara o algún municipio de Jalisco en la cuarta década o en la quinta década del siglo XIX, pues tengo que recurrir a estas estadísticas. Ahí me van a decir cuántos habitantes había, cuál era la actividad predominante en un pueblo, bueno, una serie de elementos muy importantes. Entonces, pues estos documentos son muy importantes, de tal manera que cuando el doctor Ira de Gortari se encontró esta estadística de 1838 en el Archivo General de la Nación, y en una reunión que tuvimos en Guanajuato hace algunos meses, me invitó a presentar este libro
en este día y me dijo que era una estadística de 1838, lo primero que yo pensé es que a lo mejor se trataba de un borrador de la estadística de 1843, porque en 1843 hay una estadística levantada, bueno, organizada por Manuel López Cotilla, y la de 1838 también es por Manuel López Cotilla, un hombre notable aquí de Guadalajara. Y entonces pensé que a lo mejor era un borrador y se repetía la información en la estadística de 1843. Cuando recibí el libro, pues lo primero que hice fue comparar los dos documentos, el de 1838 y el de 1843, y me di cuenta que no, que la primera impresión que yo tuve no era exacta, son totalmente distintos. Hay algunos párrafos que casi se repiten textualmente, pero son poquitos, y las dos son diferentes porque contienen datos distintos. En la de 1843, por ejemplo, muchos datos están acompañados de datos históricos, y la de 1838 con menos frecuencia que la de 1843. Pero las dos son de la época central. Para que se me entienda, debo de decir que cuando México se constituyó en una república, primero se lo hizo en una república federal, y la primera república federal fue de 1824 a 1835. Luego se organizó el país en una república central, de 1835 a 1846. En esta década de la República Central es cuando se hicieron dos estadísticas, la de 1838 y la de 1843. Pero en esta década, mejor dicho, en este periodo histórico del centralismo, que no está bien explicado, que tenemos una idea algo distorsionada, me parece que en esta época hubo un intento mayor de hacer estadísticas que en la época federal. Cuando menos en Jalisco, en la época federal, solamente tenemos una sola estadística, la de Victoriano Roa, en 1825. Pero en la época central hubo la intención de que se levantaran estadísticas cada año. La primera fue en 1838, pero el autor, López Cotilla, dice que es un documento, y aquí esto es lo que debemos tomar en cuenta cuando lo consultemos, que hay que consultarla con mucho cuidado porque los datos no son muy precisos. Dice que es un documento, es un bosquejo, dice López Cotilla, la de 1838. Es un bosquejo, una obra imperfecta, porque la información que recibió de los pueblos no fue completa y no fue exactamente verdadera, sino estaba un poco alterada. Entonces, pues, ¿cómo levantar una estadística con datos, pues, de dudosa veracidad? Entonces, por eso dice que es una obra imperfecta, pero dice López Cotilla, puede facilitar la de 1839. Quiere decir que entonces la intención era, en esta época centralista, de ir levantando una estadística cada año, pues para planificar el desarrollo del departamento. En esta época central ya no se llaman estados a los que se llamaban en la época federal, ahora se llaman departamentos. Por eso en la época central se dice el departamento de Jalisco, no se dice el estado. El estado es una organización federal y la organización departamental es según el esquema central. Por eso dice que puede servir la de 1838 para la de 1839. Y en la de 1843 López Cotilla dice, bueno, levantó la información en 1842, pero dice también en la introducción que en el 41 hubo un cuadernillo estadístico. Entonces ya tenemos ahí
4 documentos. Eso no, no lo conocemos, el de 1841. Ojalá y pronto lo podamos encontrar para completar el número de estadísticas que tenemos hasta ahorita. Debo decirles que, para que tengan una idea de lo que estoy diciendo, de que entre las estadísticas importantes que cuenta el Estado de Jalisco, hay una de José Menéndez Valdés, publicada en 1793, finales del siglo XVIII. Luego está la de Victoriano Roa en 1825, la que acaba de encontrar el doctor Ira de Gortari, que es esta de 1838, y luego viene la de 1843. Entonces, valdría la pena encontrar ese cuadernillo de 1841 porque sería muy interesante completar las estadísticas de la primera mitad del siglo XIX, ¿verdad? Bueno, en la de 1838 López Cotilla se queja de que algunos pueblos no mandaron completa la información, entre ellos el pueblo de Sayula. Sayula no mandó información. Entonces, ¿cómo llenar los datos de aquí? Bueno, se toman datos de la de 1825 para cubrir los huecos. Entonces, ahí. Y se corrige también la de 1825. La de 1838 corrige los defectos de la de 1825. Pero también la del 25 colabora para llenar los huecos de la del 38. Por eso dice que otros informes son incompletos y defectuosos. Y resalta que entre la información más completa que recibió para formar la estadística es la de Tepic. Las autoridades de Tepic mandaron una información muy completa. Pero también en la estadística del 38 se corrige los defectos del plano de José María Narváez. Este plano es muy importante porque es uno de los planos que se conocían, que conocemos sobre esta región, pero de todas maneras tiene algunos errores, sobre todo de las distancias que hay de un pueblo a otro. Y omite la existencia de otros pueblos. Entonces, pues López Cotilla conocía muy bien ese plano, conocía bien la estadística de 1825 y corrige esos errores en la de 1838. Debo decir también de que esta estadística del 38 fue una propuesta que hizo Mariano Paredes y Arrillaga, que era entonces gobernador aquí en el departamento de Jalisco. Le encomendó a esta junta departamental que creara una comisión para hacer la estadística de 1838. Y esa comisión pues estuvo encabezada por Manuel López Cotilla. Entre la de 1838 y 1843 hay también datos que no concuerdan. Yo estuve viendo lo que decía un texto y lo que decía otro y encontré algunos desacuerdos. Por ejemplo, en 1838, en esta estadística, dice que el departamento de Jalisco tiene 9.162 leguas cuadradas. 9.162. La de 1843 dice que tiene 8.324. Entonces, vean ustedes ahí el conflicto que nos ponen a los historiadores para ver exactamente o cuál de las dos versiones es la que más se ajusta a la realidad, ¿no? La de 1838 dice que Guadalajara tenía una población de 44.064 habitantes y la de 1843, claro, 5 años más tarde, da una población de 45.544 habitantes. Pero parece ser que los desacuerdos están en las distancias que hay de un pueblo a otro o de un pueblo con la cabecera de Guadalajara. Por ejemplo, dice que Jocotepec, el
pueblo que está aquí en la ribera de Chapala. La de 1838 dice que está a 18 leguas de esta ciudad. Sin embargo, la del 43 dice que está a 8 leguas. Puede deberse ahí a un error de dedo, porque es el 18 y el 8. Entonces no sabemos ahí de todas maneras cuál de las dos es la más acertada. Por lo que respecta a Cuquío, dice que Cuquío, la de 1838, Cuquío está distante de Guadalajara 13 leguas. La de 1843 dice que son 13 leguas nada más. Entonces, si se pone uno a ver estas distancias, parece ser que las medidas son inexactas y no sabemos en realidad cuál de las dos estadísticas es la que más se acerca a la realidad. Bueno, aún así, estos errores son muy comunes porque pues, es una época muy temprana. De hecho, la República no tenía todavía la consistencia de ahora, por lo tanto los métodos y los medios para recabar la información pues eran muy escasos. No había sistemas de medición como ahora que con precisión nos dicen, y pues esta situación envuelven a estas estadísticas que se elaboraron cuando menos en la primera mitad del siglo XIX. Ya para finales del siglo, en el Porfiriato, pues ya va a haber otros elementos, una tecnología más avanzada que permitió tener estadísticas ya más confiables que en la primera mitad del siglo XIX. Pues esperemos que en el futuro, en nuestras indagaciones, podamos dar casualmente con alguna otra estadística que nos queda pendiente para poder completar este número de 4 o 5 estadísticas que tenemos ahora y que nos permitan tener una idea más completa de la primera mitad del siglo XIX. Pues son los comentarios que quería hacer sobre esta estadística, este libro que nos presenta el doctor Ira de Gortari, que es una gran contribución a la historia de Jalisco, a la primera mitad del siglo XIX y a la historia de nuestro país. Yo por esto también lo felicito mucho por este hallazgo y este esfuerzo de presentarnos este libro esta mañana dentro del marco de la FIL. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Jaime Olveda, y paso en este momento a darme la palabra. En primer lugar, quiero agradecer profundamente al doctor Ira de Gortari la invitación a presentar el día de hoy, en el marco de la FIL, este libro que desde que salió publicado y tuve conocimiento de él, llamó toda mi atención por las temáticas que trabajamos. Quiero empezar mi intervención con una cita de un autor pionero en el estudio de las estadísticas, que es Juan Pro, y que se publicó en el 2010, lo que nos hace ver que el estudio de las estadísticas es un estudio que no lleva mucho, o el interés por las estadísticas, mejor dicho, es un interés que no tiene mucho tiempo. Y dice así la cita: la construcción de cualquier Estado conlleva un proceso de control de recursos, sin el cual tan solo podría hablarse de proyecto de Estado. Hay 3 procesos históricos que son clave para aproximarse a ese aspecto sustancial o material de construcción de los Estados como extracción de recursos. En primer lugar, construir un Estado exige el desarrollo de una hacienda pública. En segundo lugar, todos los Estados nacionales han partido de la creación de un ejército nacional. Y en tercer lugar, es imprescindible crear un sistema de información acerca de los recursos humanos y materiales existentes en el territorio. Este sistema, basado en lo que hoy llamaríamos la cartografía y la estadística, aunque en el siglo XIX se resumiera frecuentemente con la denominación única de estadística, estaba diseñado para permitir la apropiación simbólica por el Estado del territorio y de su población, una apropiación a partir de la cual pueden adoptarse decisiones en torno a la ordenación jurídica, política y material de esta realidad. Cierro cita.
El 30 de diciembre de 1822, ya ingresada en la etapa independiente, la Diputación Provincial de Guadalajara, corporación creada por las Cortes de Cádiz en 1812, se reunía en sesión extraordinaria para abordar dos asuntos que marcarían el rumbo hacia la concreción del Estado mexicano. Por un lado, conforme al acta que se levantó, se leyó un oficio del secretario de Estado y de despacho que venía acompañado del último número de la Gaceta de México, dando cuenta de la derrota sufrida por Santa Anna. Este hecho, que la historiografía ha venido a llamar el impulso de Veracruz, daría paso de alguna manera al principio del fin del imperio de Iturbide, a su exilio europeo y a la formación de un triunvirato que supervisaría el Congreso Constituyente, que se encargó de elaborar la creación de la República Federal Mexicana y cómo se consolidó la Constitución de 1824. Por otro lado, ese mismo día, en esa misma sesión de la Diputación, la número 114, el jefe político de esta demarcación dio cuenta de haber estrechado a los ayuntamientos de Colima, Lagos, La Barca, Tonalá, Tomatlán y Sayula para la remisión a la mayor brevedad de la estadística de sus respectivos partidos. También informó de haber recibido la enviada por el Ayuntamiento de Tomatlán y de no tener noticia de las estadísticas solicitadas a los ayuntamientos de Santa Cruz, del partido de Tlajomulco, y las de Mazamitla, de Quitupán y de San Sebastián, del partido de Zapotlán el Grande, por lo que se estrecharía a estos ayuntamientos por los medios más eficaces para que las enviaran inmediatamente. Cabe señalar que la Constitución gaditana, en su artículo 335, había facultado a las diputaciones para formar censos y estadísticas provinciales, y la de Guadalajara había iniciado esta encomienda de pedir información estadística a todos los ayuntamientos de la provincia desde 1821. La información con la que sustentar la ardua tarea que se tenía por delante de definir, administrar y proteger el territorio. Autores como Jaime Olveda, aquí presente, y la doctora Angélica Peregrina han señalado que todos los datos reunidos por la Diputación durante los años 1821 y 1822 fueron los que utilizó Vitorino Huerta para elaborar y publicar en 1825 la que sería la primera estadística del Estado Libre de Jalisco. Cabe señalar que el acercamiento del doctor Ira de Gortari a esta temática y el interés mostrado por trabajar la estadística comprendida entre los años de 1812 a 1842 es un proceso natural en su trayectoria académica y en las líneas de investigación que ha venido desarrollando, pues deriva del interés que desde siempre ha mostrado por analizar las instituciones de gobierno y los ordenamientos político-territoriales que fueron surgiendo en el incierto proceso de desarticulación de las estructuras coloniales al tiempo que se iban construyendo los primeros cimientos de la nación mexicana. Sus trabajos sobre la Diputación, el federalismo, el centralismo, en cuanto a su organización política territorial y nuevas prácticas políticas dan prueba de ello. Además, esta nueva aportación al conocimiento del desarrollo de la estadística mexicana durante la primera mitad del siglo XIX permite observar la importancia que el doctor Ira de Gortari concede al análisis de la información estadística como pilar del Estado moderno y ejercicio de poder, lo cual es algo a destacar, puesto que a la fecha sectores amplios de la historiografía política consideran que el análisis de la información estadística es algo irrelevante y tedioso. Aunque el término de estadística se fue perfilando en el siglo XIX, desde siempre hubo un gran interés por recabar información del territorio, tal y como lo expone el doctor Ira de Gortari en la primera parte del libro que hoy presentamos. Así, desde el siglo XVI, el interés de la corona por obtener información del territorio americano quedó de manifiesto con la creación del cargo de cronista mayor de las Indias y el levantamiento de las relaciones geográficas que eran cuestionarios remitidos a las autoridades civiles y religiosas para recabar información. Este proceso resultó ser muy costoso, pues involucraba a un gran número de personas volcadas al trabajo de recopilar información y remisión de las respuestas hasta el Consejo de Indias. Aún así,
Fue el formato de las relaciones geográficas el que dio sustento a la descripción geográfica de los reinos de la Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León, obra escrita por el obispo de Guadalajara, Alonso de la Mota Escobar, entre 1598 y 1606. Durante el siglo XVII se siguió recabando información. Esta vez la opinión generalizada fue que la información generada por las relaciones geográficas era insuficiente, dado que el modelo empleado para la obtención de datos no resultaba eficaz, veraz y riguroso para los intereses económicos de la corona. Cabe mencionar que es a partir de 1740, con las reformas administrativas introducidas por la nueva monarquía de los Borbón, que se redoblaría el esfuerzo para obtener una mayor información de los territorios americanos. El método empleado, esta vez, sería la promulgación de un gran número de reales cédulas que, bajo el paraguas de la Ilustración, ayudaron a sistematizar una gran cantidad de datos relacionados con el territorio, la población y los recursos naturales para el conocimiento descriptivo de la América hispana. En un primer momento, la descripción del territorio del siglo XVIII correspondió a los ingenieros militares, puesto que este conocimiento se consideró estratégico para la defensa del reino. Otros informantes fueron los agrimensores y jueces, quienes dieron respuesta a las composiciones de tierra. Pero sobre todo, para el siglo XVIII, hay que considerar el esfuerzo derivado de la Real Cédula de 1741 de Felipe V, que ordenaba a las autoridades, tanto temporales como espirituales de América y Filipinas, y cito, apliquen toda su atención y conato a adquirir por los informes de los alcaldes mayores y justicia de los partidos y por todos los demás medios posibles, número y calidad de los pueblos de su jurisdicción y de sus vecindarios, de su naturaleza, del estado y progreso de las misiones, de las conversiones vivas y de sus nuevas reducciones, no solo del estado actual, sino también de la novedad que en adelante se fuese ocurriendo. El principal resultado de esta encomienda, inserta en la cédula de 1741, sería el Teatro Americano, obra de José Antonio Villaseñor, que abarcó el reconocimiento de casi todo el territorio novohispano y fue la descripción más importante hasta que apareció en 1808 el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, obra en la que Humboldt ofrecería un amplio panorama estadístico de este territorio. En este contexto, el término estadística no tendría cabida hasta 1812, cuando la Constitución gaditana facultó a las diputaciones, en el ya citado artículo 335, a formar el censo y estadística de las provincias como herramienta y ciencia de gobierno. En este sentido, el libro La estadística de Cádiz al sistema centralista 1812-1842, un ejemplo, el Estado y Departamento de Jalisco del doctor Ira de Gortari, resulta ser un trabajo muy significativo por cuanto permite ver la herramienta informativa o una de las herramientas informativas generado por el constitucionalismo gaditano, el federalismo y el centralismo y que interesó a las distintas élites políticas para organizar la gobernanza y administración de los diversos proyectos políticos que fueron definiendo a la nación mexicana. Un periodo de estudio que abarca 30 años, los transcurridos entre 1812 y 1842, y que ahora son analizados por el doctor Ira de Gortari a la luz de los censos y estadística para demostrar distintos procesos. Primero, cómo se estipuló en los distintos ordenamientos jurídicos la recopilación de información, es decir, qué información se requería y cómo se debía obtener. Segundo, el prolongado y sostenido interés mantenido entre 1812 y 1842 para instrumentar la obtención de información, lo cual viene a ponderar el peso de la estadística en la construcción de México como nación. Tercero, la perspectiva comparada de los diferentes censos y estadísticas, que permite identificar permanencias y cambios en la información presentada en los cuestionarios llevados a cabo por los diferentes proyectos políticos.
Para lograr este propósito, este ambicioso propósito de recopilación y cotejo estadístico, el doctor Ira de Gortari analiza los censos de población nacionales del federalismo y del centralismo e incorpora una serie de estadísticas que dan cuenta del interés del Gobierno central para disponer de información sistematizada a nivel nacional sobre diversos rubros relevantes para la administración pública, que permite contar con un esbozo de la situación y, en particular, del Estado y Departamento de Jalisco con las estadísticas de 1825 y 1843. Análisis enriquecido con la estadística inédita de 1838, que también ha sido analizado por el doctor Olvera. El libro se estructura en dos partes. La primera incluye un documentado estudio histórico estructurado en 5 partes que tratan sobre, pues como lo viene ha señalado también la maestra Ana María, el conocimiento del territorio del siglo XVI al siglo XIX. El segundo apartado es sobre el primer federalismo, el tercer apartado sobre el centralismo, el cuarto las estadísticas departamentales, el 5, un estudio de caso, que es las estadísticas del Estado y Departamento de Jalisco, con la introducción de las estadísticas de 1825, la del 38 y 42, y unas conclusiones en las que rescata la diferente nomenclatura utilizada para recabar la información, así como los resultados obtenidos por el ejercicio de comparar los 3 sistemas constitucionales. La segunda parte del libro comprende la transcripción de la estadística, hasta ahora inédita, completa, de 1838 del Estado y Departamento de Jalisco. Por último, quiero felicitar a las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades por la publicación de esta obra, que saca a la luz por primera vez la estadística inédita de la excelentísima Junta Departamental de 1838, hasta ahora, como digo, inédita, y agradecer al doctor Ira el trabajo que requirió en la inclusión de los índices, que sabemos es un trabajo que requiere un gran número de horas y que facilita al investigador interesado la pronta consulta de la información buscada. Bueno, pues dicho esto, damos la palabra al doctor Ira de Gortari en el tiempo que tenemos, ¿sí?, para que nos hable del libro. Yo trataré de, en primer lugar, agradezco a mis colegas la presentación del libro. Creo que se dejó un panorama completo de mi esfuerzo, de lo que quise hacer. Y sin duda quisiera agradecer al doctor Juan Manuel Durán el interés por que se publicara esta estadística inédita, así como el estudio que realicé, y a la maestra Ana María de la O. Castellanos por el apoyo cotidiano para lograr sacar adelante este libro, y a Elba Padillo, que fue una ayuda importante para este índice de referencias que permite manejar la estadística inédita de manera más pronta y rápida. Yo solo diría y agregaría lo que ya señaló a mis colegas. Bueno, el esfuerzo mío es, como bien se dice en el título, es un ejemplo que yo trato de Jalisco. Yo no soy especialista en Jalisco, evidentemente, pero me parece, desde el punto de vista del trabajo que he estado realizando a propósito de estas temáticas, me parece muy importante, es un ejemplo muy importante. El papel que tenía como Estado, el papel que tenía como departamento, son realmente, evidentemente, de los más importantes del país, tanto en el centralismo como en el federalismo. Eso me parece un punto importante. En segundo lugar, para mí el asunto prácticamente de las cifras, en fin, creo que es un trabajo que tendrán que realizar los especialistas. A mí lo que realmente me interesó es, bueno, además de dar público esta estadística que es tan interesante, es de un tamaño impresionante. Eso también sobre la de 43, creo que es importante. La cantidad de información entre otra y otra es muy distinta, más allá de su calidad y certeza, pero que además demuestra claramente cómo se fue madurando el proceso de hacer estadísticas, y que esto no es un proceso inmediato, y es un proceso que donde nuestras cronologías no funcionan. Es decir, si nosotros estudiamos el federalismo a secas, o el periodo de Cádiz, o el periodo centralista en sí mismos, son importantes, pero nosotros tenemos, creo que es una de las insistencias de este trabajo, es que nuestras cronologías ya no funcionan para ciertas temáticas como esta. Es decir, hay que ver cómo maduró el problema de este Estado en crecimiento, en intentos de consolidación. Me parece que es no solo el Jalisco departamento, no solo Jalisco Estado, sino también lo que sería interesante es que es un trabajo más, entre otros, que habría que buscar, si esto es posible,
o con los que ya se conocen de otras partes de la República. Creo que es importante, me parece fundamental la historia regional, pero también me interesa la historia nacional. Creo que son dos cosas totalmente distintas y nos hemos perdido mucho, desde una perspectiva que yo la veo, mucho en ciertas cosas muy particulares, muy específicas, muy importantes, pero creo que estos son procesos más amplios y que sería interesante los alcances de cada uno, diría Jalisco, el Estado de México, Departamento de México, u otros más pequeños. Y que habría otra cosa importante, yo creo que también habría que decir que es cómo se ve este esfuerzo dentro del centralismo, que tuvo un periodo corto de duración, muy mal visto, no sé, yo diría muy mal visto, todavía se ve mal este periodo, en fin, lo cual en la historia es un poco absurdo a estas alturas, cancelar un periodo tan importante y que tuvo en ese sentido, me atrevo a decir, mucho mayores éxitos, había muchas razones, que el federalismo. Ahora, yo creo que hay dos maneras de ver esto. Por un lado, aquella que es aquellos que estamos interesados en la evolución, consolidación del Estado, y en ese sentido como una arma fundamental la estadística, entre otras. Y la otra es el uso de los datos, son cosas totalmente distintas. Yo creo que tenemos que manejar las dos, porque la riqueza, es decir, cómo se fue concibiendo hacer los cuestionarios, da una idea. Inclusive, algo que habría que mencionar, en los últimos cuestionarios ya en el centralismo, el papel del ejército fue muy importante, porque hay que pensar cuánto costaba esto, es un esfuerzo impresionante para la situación, qué dificultades tenía, quién podría, que el ejército evidentemente era aquel que tenía posibilidades de recoger información a lo largo del país, y además así fue. Entonces, en ese sentido yo agradezco mucho, repito, el interés de la Universidad de Guadalajara y particularmente del doctor Durán y sus colaboradores por este trabajo que creo que sí, me parece, que puede ser una referencia evidentemente tanto a aquellos que les interesa la información que nos dan estas estadísticas más allá de su calidad y también tener una idea de cómo la estadística es una parte fundamental en la construcción del Estado. Y en ese sentido, terminando, creo que a la larga las tareas serán ahora buscar otras estadísticas de otros estados y departamentos, conocemos unas, otras quizás siguen siendo inéditas, y que nos permitiría, para terminar, algo que era fundamental para el centralismo. El centralismo se planteó redefinir la organización política y los límites de los estados. Esto me parece importante que no hemos perdido de vista, no se pudo. Y parte de este esfuerzo, y esta estadística está en ese camino, es lograr tener la información, porque ellos se quejaron que no la tenían cuando llegaron al poder, de tener realmente una idea de qué era ese país y cómo se podía dividir de otra manera, entre otras cosas, estados que eran extraordinariamente grandes, estados que eran muy pequeños, etc. Había una cantidad grande de problemas. Yo creo que esa es la mirada también que hay que ver esta estadística, no solo en términos cuantitativos, sino también cuál era la intención. Contar, termino, con una estadística a todos los departamentos, de todos los departamentos, que le permitiera al Estado tener una perspectiva general, que no se tenía. Esto es el gran problema. Y muchas gracias por su asistencia y mucho gusto. Pues muchas gracias a los componentes de esta mesa, maestra Ana María, doctor Jaime Olveda, el doctor Ira de Gortari, e invitarles a todos ustedes la oportunidad que tenemos del libro, que es un libro que no puede faltar en cualquier biblioteca de los interesados, tanto en la historia regional como en la historia del constitucionalismo, del primer constitucionalismo mexicano y de la formación del Estado mexicano. Muchísimas gracias y buen día a todos. Muchas gracias.